Bien, hoy nos toca la segunda parte. Y la segunda parte comienza con la enseñanza acerca de Jesús y la oración. Hoy veremos cómo debemos nosotros actuar durante la oración, o qué debe componer nuestra oración, o cómo es la oración que Dios busca que cada uno de nosotros elevemos delante de Él. Hemos comenzado a hablar en el Sermón del Monte acerca de lo que significa una vida piadosa. Esa es la primera parte, una vida piadosa. Iniciamos meditando en el hecho de que una vida piadosa es una vida en la presencia de Dios. Una vida buscando la gloria de Dios y no la de los hombres. Y por lo tanto, esperando la recompensa que viene de parte de Dios. Hoy vamos a Mateo, al capítulo 6. Estos lentes no me sirven para ver de cerca. Bueno, verso 5, si no me equivoco, al 8. Y esta vez aprenderemos acerca de una vida de oración. Cada uno de nosotros, en forma personal, siempre oramos al Señor. Algunos lo hacen 2, 3, 4 veces en el día. Hay personas que tienen la capacidad de orar muchos minutos y hay otros que en 5 minutos decimos todo lo que tenemos que decir. Pero la oración no se mide por la cantidad de minutos ni por las palabras que digamos. Ya nos vamos a dar cuenta. La oración, una vida de oración, demanda algo muy importante, que tu oración y mi oración tiene que ser sin hipocresía. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Nuestra oración tiene que ser sincera, sin hipocresía. Y tampoco nuestra oración tiene que ser vengativa. Porque no nos valdría de nada la oración y no nos serviría de nada la enseñanza que hemos venido aprendiendo del Maestro. Si alguien nos daña o alguien dice algo contra ti, cuando vayas en la oración, en vez de decirle, Señor, ponele la mano, castígalo, enférmalo, dile, Señor, ten de él misericordia. Esa es la forma correcta. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Del 5 nos ponemos un instante en reverencia a Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Amantísimo Dios y buen Padre, ya tu palabra ha sido leída, la mesa está servida. Nos sentaremos junto a usted, Señor, para que usted nos enseñe, para que usted nos instruya, para que nos muestre la forma más correcta en que podemos elevar nuestra oración delante de ti. Y esa oración, Señor, que muchas veces hacemos en privado, donde derramamos nuestro corazón ante ti, es muy distinta a la que hacemos cuando estamos en forma congregacional. Por eso, Señor amado, instrúyenos a través de tu palabra, enséñanos que la mejor comunicación que tenemos contigo es a través de la oración. Guía mis labios ahora, Señor, y ayúdame a desarrollar esta también tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Creo, amados hermanos, que todos sabemos qué es la oración.
Pero si la pudiéramos simplificar o hablar lo más básico de lo que es una oración, podemos decir que la oración es la práctica de hablar con Dios. ¿Habla Dios con nosotros? Sí lo habla, sí habla. Y habla Dios con nosotros a través de su palabra. Y nosotros hablamos con Dios a través de nuestra oración. Todo creyente que ha sido hecho hijo de Dios tiene el privilegio de poder dirigirse a su Padre Celestial en oración. Y esto viene desde el Edén. De allí del Edén, cuando Adán y Eva gozaban de una perfecta comunión con el Señor. El hombre podía gozar de comunión con Dios, escuchar a Dios y hablar con Dios. Todo eso ocurría. Pero hubo algo que estropeó todo esto. Hubo algo que echó a perder toda esta excelente comunicación que había con Dios. El pecado lamentablemente estropeó esa comunión y comunicación con Dios. Pero el Señor ha seguido comunicándose con su pueblo y seguirá haciéndolo. Y ha dado la oración como un medio para comunicar su gracia. Pero el pecado, amado hermano, que se mete en todo y que se introduce tanto para destruir, para dañar, también ha venido muchas veces a estropear la oración o a dañar la oración, haciendo muchas veces que la oración tenga otro sentido. Esta práctica piadosa de la oración, hoy día muchos la han pervertido. ¿De qué forma? La han pervertido y la han convertido en una fuente de ganancias deshonestas. ¿De qué manera? Hoy día muchos ofrecen oraciones por los muertos. ¿Y qué enseña la Escritura? Que el que duerme, duerme. El que ha partido ya no escucha, no oye. Muchos hoy día ofrecen oraciones por los muertos o por ciertas necesidades que tú puedes estar pasando. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Recibir una ganancia, un dinero. Amado, la oración que se hace delante de Dios se hace de corazón, se hace para suplir la necesidad, se hace para rogar por el que está enfermo, se hace para pedir por aquel que está en necesidad, por aquel que está buscando que se abra una puerta de trabajo. La oración tiene muchas formas de que por la cual nosotros podamos orar a Dios y pedir por diferentes cosas, pero esa oración, como decíamos al principio, tiene que nacer del corazón y sin hipocresía. Hoy día muchos hacen oraciones por cosas que no corresponden. Muchos creen estar orando a Dios, pero ¿a qué Dios le están orando? Esa es otra pregunta la que debemos hacernos. En otra época, o en la época del Señor Jesús, sucedía lo mismo. Habían unos que hacían largas oraciones. En la época de nuestro Señor Jesucristo ofrecían largas oraciones como pretexto para devorar las casas de las viudas. Otros decían y dicen aún orar a Dios, pero oran a lo que no es Dios. Cristo viene a enseñarnos a través de lo que vamos a ir viendo a través de la Escritura, lo que realmente es una vida de oración. El enfoque, el sentido y el resultado de una vida de oración, de una vida verdadera,
Y en estos versos podemos decir que se nos llama a una vida de oración, pero una vida sin hipocresía. Siempre cuando vayas delante del Señor, siempre que nosotros vamos a elevar una oración delante de Dios, tiene que ser con sinceridad. Cuando hemos fallado o cuando hemos pecado delante de Dios, ¿cómo debo enfrentar esa situación? ¿Cómo debo ir a la presencia del Señor? ¿Tratando de buscar las palabras más hermosas? ¿Tratando de adornar lo mejor posible mi oración? ¿O debo ser sincero? Señor, fallé y en esto fallé. Ir directo. Decirle al tiro, Señor, en esto fallé, en esto me equivoqué, en esto erré. Sin dar mayores palabras o buscar palabras de adorno como para que nuestro pecado parezca así chiquitito. No. Siempre cuando ores o cuando oramos por los demás, debemos de enfocarlo en las necesidades de aquel por el cual estamos orando. Ya habrá un momento, un espacio en que vamos a orar por sí mismo o por nuestra necesidad. Dice el verso 5 de nuestro texto de hoy, y cuando oren no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tendrán su recompensa. Esto nos recuerda lo que habíamos leído antes en una vida de piedad, de la forma correcta de hacer las cosas. Siempre el Señor nos va a llamar y nos va a llevar a tener una buena relación con Él. Y esa buena relación depende mucho de la oración. Depende mucho, esa buena relación con Dios depende mucho de la oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando hemos fallado o nos hemos equivocado en algo, ¿a quién tengo que pedirle yo misericordia? ¿A mi esposa? ¿A mis hijos? Tengo que ir en busca de Dios. Tengo que doblar mis rodillas delante de Dios y decirle, Señor, me equivoqué, mi error fue, a lo mejor por mi porfía, por mi desobediencia, porque yo creía que era así. Siempre en nuestra oración debe haber sinceridad y debemos de enfocar siempre nuestra oración hacia la perfecta voluntad de Dios. Miren, el error de los que llegaron a caer en la hipocresía no era orar en el templo o en la calle, sino enfocar la atención en aquel que oraba en lugar de colocarla en aquel en a quien iba dirigida la oración. Tu oración tiene que ir siempre dirigida a Dios. Él tiene que ser el centro de tu oración. Muchos cometieron el error, miraban a aquellos que oraban de una forma extraordinaria, pero una oración que muchas veces no estaba enfocada en lo que Dios quería. Hoy nosotros necesitamos dirigirnos a Dios con nuestra realidad y con nuestra verdad delante del Señor. ¿Quién conoce la verdad de tu corazón? El Señor la conoce. Y cuando vas en oración a Dios, ¿puedes ocultar algo de lo que está guardado dentro de tu corazón? No podemos ocultarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos examina tanto por dentro como por fuera. Conoce nuestro pensamiento antes que nuestro pensamiento suba a nuestra mente. Entonces a Dios no le podemos engañar.
No puedo ir en oración y decirle, Señor, gracias porque estoy bien, gracias porque estoy protegido por usted. Si Dios sabe que a lo mejor has tenido una semana difícil, has tenido una semana complicada. Señor, gracias porque está todo en paz en mi hogar y Dios te está mirando y la realidad es que no está todo en paz en el hogar. Hay algo que está impidiendo que haya paz, que haya tranquilidad, que haya una buena comunicación entre hijos y padres, entre padres, yerno, nuera, entre nietos. Entonces yo no puedo ocultar mi realidad, no puedo ocultar la realidad que estoy viviendo, sino que debo decirle al Señor, Señor, esta es mi realidad. Y Dios dirá, yo la conozco, pero qué bueno que me la estés conversando. Qué bueno que me cuentes cuál es tu necesidad. Porque no podemos apoyarnos solamente en que Dios lo sabe y lo conoce todo. Él necesita oír de tus labios tu propia necesidad. Orar debe ser siempre con sinceridad, buscando a través de la oración el bienestar de aquel por el cual estamos orando. Como seres humanos, cuando oramos por algún hermano que está enfermo, por algún hermano que está viviendo un problema grave, ojalá nuestro anhelo, nuestro pensamiento sería que el hermano que está enfermo se sanara, que el hermano que está en una necesidad se supliera esa necesidad. Pero bien decía nuestro hermano que nos antecedía, es importante que al orar nosotros entendamos que debe cumplirse la perfecta voluntad de Dios. Pero ahora hay algo más. Cuando oramos por la necesidad de un hermano, ¿debemos quedarlo solo en orar por esa necesidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debemos solo orar por esa necesidad? O si está en nuestras manos el poder suplir esa necesidad, ¿debemos suplirla? Lo vimos en los versos al principio. Debemos suplir esa necesidad. De forma como el Señor nos ha enseñado, de una forma silenciosa, secreta, entre tu persona y el Señor. Y eso es lo que a Dios agrada. Hoy día podríamos preguntarnos qué hay de nosotros. ¿En qué están enfocadas nuestras oraciones? ¿Las enfocamos en nosotros mismos o en Dios? Cuando oramos, ¿vamos con el conocimiento de estar hablando con nuestro Dios y Rey y Señor? Cuando tú vas a la oración, estás hablando con Dios. Estás hablando con tu Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nos estamos dirigiendo a la autoridad máxima que podemos ir nosotros, a Dios mismo. Nos dirigimos a nuestro Dios, Señor y Rey, dueño de todo lo que ve y quien conoce todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Qué importante, amado, es que siempre en el orar, en nuestro diario vivir, hagamos de nuestra vida de oración una vida agradable delante del Señor. Con la fe en Cristo tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios. Así lo declara el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos podemos gozar de comunión con nuestro Padre Celestial por medio de la
oración. Como los pequeñitos. Cuando usted mira a un pequeño que se acerca a su papi buscando un abrazo, ¿eh? o, o ayuda en algo, o simplemente estar cerca de su padre. Así actúan los niños. Lucy estaba jugando allá, va para acá, pero ahora busca el abrazo del papá, busca el cariño. Así también nosotros, todos y cada creyente en particular, tiene por Cristo acceso al Dios Todopoderoso. Por Cristo tenemos acceso a nuestro Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sustentador de todo el universo, que es nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo podemos ir al Señor? ¿Cómo podemos orar? Nuestra oración debe tener dos cosas muy importantes. Confianza y sencillez. Confianza en que el Señor escuchará tu oración. Sencillez, es decir, con nuestras propias palabras. No necesitamos muchas palabras, no necesitamos las repeticiones que comúnmente hacían los gentiles, ni palabras rebuscadas o impresionantes, o las palabras impresionantes de los hipócritas. Como un niño viene a su padre con sencillez y humildad, así podemos venir a nuestro Padre y Señor y aún decirle, Papito Dios, o Abba Padre. Nada es imposible para ti. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Nada es imposible para ti. Tú lo puedes todo. Por favor, ayúdame. Por favor, socórrame. Porque no puedo con esto o aquello. Porque el pecado está delante de mí. ¿Se da cuenta? De una forma sencilla. Dios nos muestra cómo debemos dirigirnos a Él. Y cómo podemos pedirle a Él. O podemos también a lo mejor decirle, mi Padre eres tú. Y si tú eres mi Padre, siempre me escucharás. ¿Usted como padre escucha a sus hijos cuando le conversan? Le escucha, ¿no es cierto? Así también Dios nos escucha a nosotros. Podemos decirle gracias porque eres mi Dios, mi Padre, y siempre me oye. Y sabemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios lo sabe todo, aún antes que le pidamos. Y no necesitamos hacer como los hipócritas, ni como los que no conocen a Dios. Mira lo que nos dice el Señor ahora en el verso 8. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. ¿Conoce el Señor tu necesidad? ¿Conoce la necesidad del hermano por el cual tú estás orando? La conoce. ¿La puede suplir el Señor? Amén, gloria a Dios. Dios la puede suplir. ¿Pero puede usarte el Señor también para suplir esa necesidad? Gloria a Dios. El Señor no bajará del cielo a suplir la necesidad, pero te usará a ti, a mí o a cualquiera de nosotros para suplir la necesidad que el hermano, que el vecino, que el amigo o el colega de trabajo está sufriendo. Podemos venir confiados porque Él ya lo sabe todo. No necesitamos repetirle hasta el cansancio que necesitamos esto o aquello. Pero sí debemos venir a Él en total dependencia de su tierno amor
y cuidado. Y prestarle nuestra admiración y reverencia, nuestras acciones de gracia y peticiones, pues este medio ha establecido el Señor para bendecirnos y hacernos crecer en comunión con Él. No hay mejor comunicación con Dios que la oración. Es el medio que Dios tiene para escucharte, así como es el medio que Dios ha preparado su palabra para hablarnos. Nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. Entonces, cada día nuestra oración tiene que fluir delante del Señor. El verso 6 dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pregunta, de acuerdo a lo que acabamos de leer, necesitamos o debemos tener un cuarto de oración en cada casa y colocar un letrero que diga prohibido molestar porque estoy orando en secreto. ¿De qué serviría? ¿No estaríamos actuando igual que los hipócritas? Siempre, amado hermano, el día o la noche te proveerá de un tiempo en que vas a estar a solas. Y ese instante es cuando tú debes ir en oración al Señor, en esa oración íntima, en esa oración que nace de tu corazón, que brota de una forma espontánea, donde le Señor tu necesidad y donde le cuentas muchas veces lo que ni siquiera le has contado a tu esposo o a tu esposa. Siempre habrá una instancia para hacerlo. No es necesario colocar un letrero, ¿no? Porque no, sería como hacerlo hipócritamente. Pero ya sea nuestra oración en público o en privado, nuestro acercamiento a Dios en oración implica comprender que nos estamos acercando a Dios mismo, que Cristo dice es nuestro Padre, que está en los cielos. Como veremos en detalle después al revisar la relación de la oración del Padre Nuestro. En la oración nos estamos dirigiendo a Dios. No nos dirigimos a cualquier persona. Cuando tú oras, te estás dirigiendo a Dios. No a mí mismo, sino a mi Padre, a nuestro Padre Celestial. El foco de la oración, por lo tanto, no somos nosotros, es nuestro Padre Celestial, que nos da el privilegio de acercarnos a Él a través de la oración. Y así tener comunión. Una comunión necesaria para expresarle nuestra admiración, agradecimiento por sus obras maravillosas y por la eterna salvación que Él nos ha dado. Recuerdo cuando recién llegué a estos lugares, lo que más tenía la iglesia era oración. Y si escuchamos y recordamos a los hermanos más viejitos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, orando en el campo. Y Dios respondía a la oración. Eso también, amados hermanos, debe marcar un precedente en nosotros. La necesidad de tener que estar en continua comunicación con el Señor. Lo que nos permite estar en comunión con Dios, vuelvo a repetir, es la oración.
es el tener esa conversación sincera con el Señor. Sincera. Cuando nos sinceramos delante de Dios, sacamos de nuestro hombro el peso que muchas veces nos agobia. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos temor, lo mejor es ir en busca de la ayuda correcta. Y esa ayuda correcta, idónea, se llama Dios. Él nos puede ayudar a superar lo que podamos estar viviendo. Podemos presentarle a Él nuestras peticiones, nuestras dudas, nuestros temores, pero con sinceridad y sencillez de corazón. Como lo dijo Jesucristo allí en este Getsemaní, Padre, hágase tu voluntad. Y eso es lo que debe también marcar un precedente en nosotros, siempre que se haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y presentar nuestra oración delante de Él con sencillez, con un corazón entregado, con un corazón que realmente cuando le diga, Señor, te amo, ese te amo nazca de lo más profundo de tu corazón. Porque nos damos cuenta que el amor de Dios para nosotros ha sido infinito. Lo cantamos y lo vimos a través de su palabra. El amor de Dios es un amor sincero. Es un amor que está por sobre todas las cosas. Un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que renueva, un amor que te invita a buscar al Señor cada día, a pesar de todas las dificultades que podamos vivir. Vamos al verso 9. Aquí vamos a hablar de la oración modelo. Y cuando hablamos de un modelo, no hablamos de una vana repetición. El Señor Jesucristo les enseña a quienes le escuchaban, a los que estaban allí con Él, a los discípulos y a toda la multitud de personas que oían el Sermón del Monte, les dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Al decir Cristo que debemos orar así, no nos está queriendo decir o no nos está queriendo enseñar a que repitamos estas mismas palabras. Nos presenta, no presenta palabras que debemos memorizar y repetir, sino los principios básicos de la oración. Estas palabras nos enseñan actitudes y verdades fundamentales que debemos entender y practicar sinceramente en la oración. Veamos los principios en cada frase de esta oración modelo. Padre nuestro, la confianza en Dios como nuestro Padre, la relación íntima con Él de un hijo y su padre. Cuando me dirijo al Señor y le digo Padre nuestro, es porque tengo la confianza y la seguridad que soy su hijo. Y como hijo, Él me escuchará. Es la relación íntima con Él, la de un hijo con su padre. Santificado sea tu nombre. Demuestra respeto y reverencia. ¿Merece Dios el respeto? ¿Merece la reverencia? Santificado sea su nombre.
El respeto y la reverencia y la alabanza siempre deben ser para el Señor. Por eso, vuelvo a repetir, Padre nuestro, la confianza en Dios como nuestro Padre, la relación íntima con Él, la de un hijo con su Padre. Santificado sea tu nombre, el respeto, la reverencia y la alabanza a Dios. Debemos honrar, glorificar y alabar a Dios en la oración. Venga tu reino, que el nombre, o que el hombre, perdón, está sujeto a Dios y que la promesa del reino sea realidad en nuestras vidas. Hoy, ¿vino el reino de Dios a tu vida? Está ahí. Venga tu reino. Y ojalá este reino le aparezca a muchos más todavía que aún no le conocen. ¿Mm? Que este venga tu reino sea una realidad cada día en nuestras vidas. Debemos someternos a la voluntad de Dios en la oración. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Debemos pedir a Dios las necesidades materiales que tenemos cada día. Las debemos pedir, porque el Señor conoce tu necesidad. Él conoce la necesidad que hay tanto en tu vida espiritual como en la necesidad que pueda haber también en tu hogar. Danos el pan cada día. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Todos los días le enviaba maná al pueblo. Todos los días. Todos los días Dios también sustentará nuestras vidas. Debemos reconocer nuestra condición también delante de Dios. Perdona nuestras deudas. Cuando decimos perdona nuestras deudas, estamos reconociendo delante de Dios nuestra condición pecaminosa y pedir el perdón de Dios en la oración. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Debemos pedir ayuda espiritual para vencer a Satanás y vivir una vida en santidad. Solo no podemos vencer al enemigo. Necesitamos la ayuda del Señor. Por eso es importante tener esa buena relación y comunicación con Dios. Recuerda siempre que cuando oramos, hablamos con nuestro Padre. Eso tenemos, no podemos olvidarnos. Cada vez que oramos, elevamos nuestra oración a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es ahora o cómo ha sido los papás que tienen sus hijos más cerca? ¿Cómo es la relación entre padre e hijo? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Es fluida? ¿Es conversada? ¿Es sincera? ¿Qué produce esa relación? Ahora espiritualmente, ¿qué produce la relación de Dios y cada uno de nosotros como sus hijos? ¿Sabes? Producen varias cosas. Lo primero que produce una buena relación con Dios es la seguridad que Dios estará siempre al lado tuyo. Siempre Dios estará cerca. Es como cuando el hijo necesita algo del padre, lo busca. Así también cuando tú necesites algo de Dios, Dios siempre estará ahí para escucharte. Eso produce una buena relación de padre e hijo. Segundo, la seguridad de la misericordia de Dios. ¿Tenemos la seguridad que de día en día se renueva la misericordia de Dios? La tenemos. Tercero, la obediencia a Dios por amor. Obedecimos al Señor por amor. Por eso le obedecimos y cumplimos lo que Él también nos enseña a través de su palabra. Cuarto, la seguridad que Dios provee para sus hijos. ¿Provee Dios para tu vida? ¿Provee Dios lo espiritual? Y también provee el sustento material. Todo lo provee el Señor. Pregunta, ¿nuestro Dios, tu Dios, es un Dios accesible? ¿Qué dices tú?
es accesible. O sea, puedes ir delante de Él en oración. Es accesible. ¿Se preocupa Dios por sus hijos? ¿Se preocupa Dios por ti? Todos los días. Desde que despiertas hasta que vas a descansar. Y aún mientras estás descansando, Dios sigue cuidando tu vida. ¿Nos conoce el Señor? Perfectamente. ¿Es Dios imparcial en sus decisiones? Sí lo es. ¿Nos ama el Señor? ¿Qué dices tú? Nos ama. Y profundamente, con un amor entrañable, dice la Escritura. Pregunta, ¿dónde está el Señor? ¿Está en los cielos? Es decir, en su trono. Ahí está sentado, pero también dentro de él. Isaías 66:1, ¿qué nos dice? Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si todo le pertenece a Él, si todo es de Él, hoy el Señor descansa aquí. Este es el mejor templo que tú y yo le podemos dar a Dios. Él está en su trono, pero también vive dentro de nosotros y hace morada en nuestro corazón. Amados hermanos, esta oración del Padre Nuestro revela mucho acerca de nosotros. Somos hijos, Padre Nuestro. Somos adoradores, santificado. Somos súbditos, venga tu reino. Somos siervos, hágase tu voluntad. Somos dependientes de Él. Danos el pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Somos pecadores, perdona nuestros pecados. Somos débiles, no nos metas en tentación. Santificado sea tu nombre. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo honrado, venerado, reverenciado, considerado y declarado santo, no terrenal, sino divino. Que el Señor nos bendiga. Fíjese que en la lengua o en el lenguaje judío, el nombre de la persona tenía como significado su carácter. Y Dios tiene su carácter. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo y conociéndolo cada día. Cada vez que nosotros vamos a la oración, una de estas palabras que podemos tomar del modelo de la oración del Padre Nuestro, nos hace entender y nos hace comprender que necesitamos decirle, Señor, perdona mi falta. Necesitamos decirle, Señor, gracias por el sustento diario. Necesitamos también decirle, Señor, ayúdanos. Aunque la tentación nos quiera hacer caer, ayúdanos para pasar sobre la tentación. ¿Se da cuenta que nos enseña harto el Padre Nuestro? Y aún hay mucho más que aprender de Él. Volvemos un poquito atrás y terminamos leyendo Mateo 6, verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios hoy en la tierra es la iglesia. La iglesia representa el reino de Dios aquí en la tierra. Es el dominio de Dios en el corazón de la vida de los hombres
que se someten voluntariamente a Dios. Hoy nosotros, como hijos del reino, nos sometemos voluntariamente al servicio del Señor. Y cuando decimos estar dispuesto al servicio de Dios, debemos estar dispuestos para todo lo que el Señor nos necesita. Nos damos cuenta, amada iglesia, la importancia de que cuando vamos en oración al Señor, nuestra oración debe ser una oración sincera, sencilla, correcta, sin palabras de adorno, sino con la realidad que tú necesitas decirle al Señor. Porque muchas personas hoy día tienen una forma de orar delante de lo que le escuchan y otra forma de orar cuando están en privado. A veces cuando se ora en público, la oración tiene que ser tan sencilla como la forma sencilla en la cual tú te presentas en privado al Señor. No debe cambiar. Pero hay personas que cuando alguien sabe que alguien lo está escuchando, adorna la oración con tantas palabras, la va adornando para que el hermano que escucha diga, oh, cómo me gustaría orar como él. No, tu oración tiene que ser sencilla y real. Si necesitamos decirle, Señor, fallé y pequé, y este es mi pecado, gloria a Dios, díselo al tiro. No lo encubras. ¿Por qué? Porque el que confiesa delante de Dios su pecado, dice la Escritura, este prosperará. Amado, el Señor nos invita hoy a llevar una vida de oración sincera, sin hipocresía. Cuando ores por tu hermano, cuando ores por tu enemigo, ora en amor. Ora para que Dios transforme sus vidas. Ora para que el Señor levante al que está a lo mejor en prueba. Ora para que el Señor decida en su soberanía restaurar al que tiene que ser restaurado. Todo ocurre en el tiempo del Señor. ¿Le damos la honra a nuestro Dios? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.